nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede nublárseles y oscurecérseles por un tiempo. Dice él, o sea, ahí va la segunda parte, usted ve el numerito ahí, ¿no? El 2. Luego dice él, o sea, Dios, sin embargo es aún el mismo, y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posición adquirida al estar esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. El nombre de nosotros los elegidos y de todos los elegidos está escrito en el libro de la vida. No es necesario hacer una oración para que se lo escriban. Bueno, o sea, usted no está inscrito porque hizo una oración. Su nombre ya está inscrito ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Por eso se desvirtúa la oración de fe inmediatamente. Nos toca leer los tres para poder desarrollar hoy eso. Dice, el segundo dice, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, es decir, no es que usted es libre para perseverar, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, es decir, no cambia. Una persona elegida no es elegida por 50 años, no, es elegida eternamente. Que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia. De todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Le resumo, ese segundo capítulo nos muestra cómo es que sucede esa perseverancia, y está la Trinidad ahí, y también nos dice la identidad de la perseverancia, es decir, ¿por qué perseveramos? Sobre todo dice, del juramento, el pacto de gracia, todo eso, la elección. Solo los elegidos perseveran, solo los que están bajo el pacto perseveran, solo por los cuales Dios juró perseveran. Es decir, ningún impío puede perseverar en la vida santa. Por eso hay muchas cosas que vamos a aprender hoy de aquí que son muy buenas. Tercero, aunque los santos mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación. El cristiano descuida los medios de gracia y dice, aunque caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Estoy hablando de cristianos. A los cristianos nos puede pasar eso, a usted, a mí. Lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, note la gracia y el amor, renovarán su arrepentimiento y serán ¿qué? Preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Qué amor y qué bondad, ¿no? La que nos da Dios en esta doctrina. Vamos a exponer la doctrina. Quiero hacerlo, quiero aprovechar la media horita y dejarlo bien claro. Entonces vamos a ver párrafo por párrafo. En el primer párrafo está el hecho de la perseverancia, o sea, el hecho, es un hecho, escuche. Es una acción, es algo que tiene que suceder y es algo que está sucediendo en el mundo entero, que los cristianos están ¿qué? Perseverando. Esta doctrina tiene algo particular y es que le da a usted mucha fe y lo ayuda. Si usted está en un momento difícil, le va a ayudar mucho a entender esto. El párrafo 1 afirma el lenguaje sencillo o el significado o explicación de la perseverancia de los santos. Dos cosas aparecen en ese párrafo. Usted esté pendiente del párrafo que yo me ubico aquí y lo voy explicando. Dos cosas: los sujetos
y el significado de la perseverancia. Eso vamos a ver en el primer párrafo, los sujetos y el significado de la perseverancia. Cuando hablamos de los sujetos, entonces vamos a hacer preguntas. ¿Quién es el que persevera? No, estamos hablando ya de nosotros, tranquilos. Bien. ¿Quién es el sujeto? Aquellos a quienes se da el don de la perseverancia son descritos aquí de 4 maneras en el primer párrafo. La primera son los que Dios ha aceptado en el amado. Lea ahí la primera frase. Aquellos que ¿qué? Ellos van a perseverar. ¿Por qué? Porque Dios les da el don de la perseverancia. Todos los dones los vive el creyente, no Dios. Dios no necesita dones. Dios no necesita ningún don, Él es Dios. ¿Los dones son para quién? Para nosotros. Entonces la perseverancia también es un ¿qué? Don. Dado a los que Él ama. Son los que Dios ha aceptado en el amado, no los que han utilizado la frase moderna de aceptar a Jesús como Salvador. No son los que han aceptado a Jesús. Ellos no son los que van a perseverar. Son los que Dios ha amado y ha aceptado en el amado. ¿Sí ve la diferencia? Con ese versículo que está en Efesios, Dios nos ha aceptado, nos ha amado, ¿no? Es una ofensa decirle a Dios que te acepto, ¿sí? No, yo no puedo aceptarlo, Él es demasiado santo, ¿por qué tendría yo que aceptarlo? Es como decir, ¿quién soy yo? O sea, sí, yo lo acepto. No, Él me acepta a mí en su amor, Él me dice, yo te acepto, siendo un pecador, siendo un perdido, siendo un impío, imperfecto, toda la vida cristiana será imperfecto, yo te acepto. ¿Listo? Esa es la primera. La segunda, los sujetos, dice, son los llamados eficazmente, no todos los que son llamados generalmente por el evangelio, solo los que son llamados ¿qué? Eficazmente. Es decir, no son todos los que van a una iglesia ni a las iglesias, son solo aquellos que son llamados eficazmente, es decir, responden a la fe. Otros son 4, ¿no? El tercero son los santificados por su espíritu. No todos los que tienen una profesión externa y una reforma de vida. Escuche, una persona puede reformar su vida terrenal, sí. De hecho, a veces vienen a la iglesia por eso, porque quieren vivir mejor. Hay gente que está cansada de vivir mal y dice, pues toca ir a la iglesia, vaya a una iglesia que allá le ayudan. Y cambian en cierto sentido. Pero no son esas personas, son los que son santificados, y esto sucede ¿dónde? Dentro, para que afuera usted resista a todos los embates de este mundo. Y finalmente son aquellos a quienes Dios ha dado la preciosa fe de sus elegidos. Pedro dice que la fe igual a la de ¿quién? A la de ellos, a la de Pablo, a la de Pedro, a la de Juan. La fe no es grande ni es pequeña, ¿es qué? Fe. Aquí alguien podrá decir, es que yo tengo una fe tan pequeña, tranquilo que eso le aguanta. O sea, eso le aguanta mientras tanto. Usted va a ir creciendo y tal vez el Señor le dé o le dote de un poquito más de fe. Y otros creen que tienen mucha y no tienen, pero son aquellos que Dios ha escogido. Ahora miremos el significado de la doctrina de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Vamos a responderlo con preguntas. Entonces, primero ahorita miramos qué es la perseverancia. ¿En qué perseveran? Sí, porque usted dice, bueno, ¿y en qué toca perseverar? O sea, la perseverancia por sí sola no es nada. O sea, usted dice, pero, ¿sí? Usted dice, yo persevero, pero si usted no sabe en qué está perseverando, usted tiene que tener claro en qué tiene que perseverar. Dice que la perseverancia es un estado de gracia. Es una condición de ser librados de la ira de Dios.
y vivir bajo el amor y la paternidad de Él. Eso es perseverancia. En eso usted tiene que perseverar todos los días de su vida, en vivir bajo las alas y el cuidado ¿de quién? Del Señor. La pregunta, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo una relación con Él? Pues tiene que tener una relación con Él. Según la Escritura, el creyente persevera fundamentalmente en la fe. Esa es una de las primeras cosas. ¿En qué debo perseverar? En la fe. ¿Cómo mantengo en la fe? Aquí tiene que mantener en la fe. Ningún creyente puede mantener en la fe si no tiene contacto con ¿qué? Con la Biblia. Puede escuchar sermones todo el día de los mejores predicadores reformados que hayan. No crecerá un centímetro en la fe. ¿Quería saber eso? No crecerá. Porque Dios no le alcahuetea a nadie la lectura de la Biblia por el pastor X o el pastor Y. ¿Puede leer libros? Tampoco. Si usted lee la Biblia, entonces puede escuchar predicaciones, puede escuchar libros, sí. Pero si usted no lee la Biblia, todo eso le va a hacer daño. Lo único que da fe es que la Biblia. Romanos 10:17. Así que la fe es ¿qué? Por el oír. Sí, señor. Sí, señor, así es. Perseverar en la fe abarca todo lo que usted quiera en la vida, Hernán. Todo lo que usted quiera en este mundo lo puede obtener cuando uno persevera en la fe. Va a empezar a tener objetivos claros, porque la Biblia es clara en todos los aspectos de la vida de nosotros. Pero si usted no persevera en la fe, toda la otra perseverancia no le va a servir para nada. Entonces, ¿perseveramos en qué? En la fe. Ahora, escuche, ¿por qué puedo perseverar en la fe? ¿Quién me dice? Sí, pero también porque ya la tengo. Dios ya me la dio. Cuando me escogió me da la fe. Tenga, ahí le pongo esa fe. Ahora persevere en ella. Ahora aliméntela. Úsela. Crea. Otra característica es la perseverancia en el arrepentimiento. Esas son dos cosas fundamentales. Fe. Entonces, porque creo, me arrepiento. Y me arrepiento porque creo. Gemelas, mellizas o mellizos. Y una es masculino y el otro es femenino. Entonces no son gemelos, son mellizos. La fe es femenina y el arrepentimiento es masculino. Entonces los conocen como los mellizos del evangelio. Pero usted no puede separar nunca el arrepentimiento de la fe. Si usted va y llora su pecado es porque usted cree que alguien lo está oyendo y que ese alguien le puede ¿qué? Perdonar. Eso es arrepentimiento. Y usted no necesita decir creo, ya está creyendo. Ahora cuando usted cree, obligatoriamente va y se arrepiente. Aun cuando el cristiano peque gravemente, debe perseverar en esas dos cosas. Aun cuando el cristiano peque gravemente, esas dos gracias nunca serán erradicadas del verdadero cristiano. O sea, puede luchar en su alma, en su corazón, puede darse duro, puede decir, es que no puedo, pero la fe y el arrepentimiento van a estar ahí siempre para que ¿qué? Persevere. Dice, la licencia para pecar, un argumento común contra la doctrina de la perseverancia es que produce en los que la creen una licencia para pecar. En realidad es todo lo contrario. La perseverancia es perseverancia en fe, arrepentimiento, falta todavía más, amor, esperanza y gozo en el evangelio. Entonces, fe, arrepentimiento, amor. ¿Debe perseverar en qué? En el amor. Primero, ¿a quién? A Dios. Si a usted le cuesta amar a los demás, céntrese en amar a Dios y quizás por misericordia le enseñe a amar a los demás. Pero si usted quiere amar a todo el mundo y no ama a Dios, empezó mal. Esperanza. Puedes estar donde estés, no pierda la esperanza que habrá un mañana mejor. Que después de la oscuridad viene ¿qué? La luz y gozo. El gozo es hermoso.
es precioso. El gozo está por encima de lo que yo siento en mi corazón. El gozo está por encima de lo que yo veo en la iglesia. El gozo está por encima de la verdad de este mundo que agobia. Este mundo agobia. Es tanto el pecado que hay que usted solo sale y respira pecado. Ponen el ejemplo de una persona que se viste de blanco y se va a trabajar y todo el día y no se empuercó. En la tarde llegó sucio su vestido. Solo el viento ya lo contaminó. Ya no es el mismo blanco. Si usted le lava, le sale oscurito el agua y se ve blanco. Así es la vida en la tierra. Todos los días usted se contamina. Puede que ese día usted pecó menos, es válido. Usted es consciente y dice, hoy fue un día santo, si lo logré, pecó. Escuchó un madrazo que usted no quería, vio una mala cara y ya con eso ya el día, así. Algo pasó en el día que afecta su mente, escuchó noticias ya. Con las noticias usted ya se contamina en este mundo como está, ¿sí? Escuchó un chisme, ya. No, pero yo no dije nada, pero lo escuchó, ¿sí? Ya con eso se contaminó. Cualquier cosa lo contaminó. Vuelva al arrepentimiento y a la fe. Pregunta, ¿por cuánto tiempo se debe perseverar? Hasta el fin. Hasta que Él venga o usted vaya, una de las dos. Hasta el fin. Todas las citas que están ahí las puede leer con confianza. Pregunta, ¿para qué perseverar? Perseveramos para salvación. Ah, pero ya somos salvos, sí, pero no conocemos el plan, ¿sí? Eso es como usted tener un beneficio y nunca disfrutarlo. La gente que no reclama lo que tiene en el banco y sabe, para los 10 años le dice, usted tenía esa plata ya hace 10 años, ¿sí? De un seguro, de algo que, no, yo no sabía y aguantando necesidad de 10 años. Así es. ¿Somos salvos? Sí. ¿Y usted conoce todo lo que es la salvación? No. Entonces persevere en la salvación, en indagar, Señor, ¿cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis deberes? Si no, vea el comercial, al derecho y al deber, ¿sí? Ahí está, tal cual dice, al derecho y al deber. Sí sabía que las tarjetas de crédito de los bancos tienen muchos beneficios para los clientes y uno lo único que hace es pagar intereses, no sabe nada más. Sabe comprar y pagar. Pero hay documentales, hay videos donde uno dice, ay sí, hay cosas gratis que uno tiene, pero los bancos nunca gastan plata en eso porque la gente no indaga. Ellos son felices, dice, lo único que hacen es comprar y pagar. Hay muchos, hay un seguro internacional para los que no saben. ¿Sí? Cuando usted vaya a viajar, las tarjetas de crédito tienen un seguro internacional, le cubre muchas cosas. Usted llama al banco y dice, voy a viajar, necesito mi seguro y no le cobran nada. Todas las tarjetas, ¿sabe por qué tienen ese seguro? Porque usted gasta plata fuera del país y a ellos les sirve. Entonces también aseguran que usted gaste, ¿sí? Dicen que esté vivo para que gaste. Pero eso es algo que la gente no sabe, así es la salvación. Siguiente pregunta, ¿con qué certeza perseveran? ¿Cómo? O sea, ¿por qué? ¿Con qué certeza perseveran? Sí, Señor, con esa fe. Dice, perseverarán hasta el fin porque creen en el Señor Jesucristo, pero no significa que la mayoría lo logrará, sino que tendrá que perseverar. Es curioso. O sea, no lo va a lograr, o sea, no siempre va a perseverar, pero debe perseverar otra vez. Es decir, esa perseverancia por momentos mengua. Por el desánimo, por la prueba, por el pecado, por la ignorancia, por el orgullo del creyente. Hay momentos en que usted debe reconocer que usted bajó y frenó la perseverancia en aquello que venía haciendo bien, ya estaba avanzando, ya había un poquito de luz y vuelven las tinieblas, es cíclico. Vuelve a perseverar. ¿Qué tiene que hacer? Volver a perseverar. ¿Por qué reincidimos en los pecados? Porque no perseveramos. Ahora, ¿por qué es necesario perseverar?
porque la vida cristiana es una lucha contra muchos enemigos que querrán impedir que lleguemos al final. El mundo, el pecado, Satanás. El mundo, el pecado mora en mí. Cuando hablo del pecado, hablo de la carne, mora en mí. El mundo es exterior y Satanás es exterior. El pecado mora en mí. Entonces son tres enemigos, uno interno y dos externos. Y aparte de eso, alguna otra situacioncita que se presenta en la vida. Solo alguna que se pueda presentar por ahí, ¿sí? Solo alguna situación que lo descuadre a usted su día, ¿sí? Eso. El segundo párrafo nos habla de la presentación, de dos cosas, de su presuposición y la identidad de la perseverancia. Entonces vamos a ver qué es la presuposición en el segundo párrafo. ¿Qué quiere decir eso de presuposición? ¿Qué entiende usted con presuponer? Antes de que pase. Entonces la Biblia presupone, Dios presupone que usted y yo debemos perseverar. Él sabe. Él dice, yo ya les dije desde antes. Para el Señor eso es claro. Él dice, si usted no persevera, usted no me conoce. Si usted no persevera, usted no avanza. Pero nosotros tenemos otra presuposición. Nosotros tenemos la presuposición del libre albedrío. Y esa tiene que desaparecer de los creyentes verdaderos, y es pensar que usted puede decidir salvarse. Esa es la presuposición que ha vendido el evangelio falso. Repita conmigo. Repita conmigo, le dicen a la gente, ¿sí? Yo puedo, no de repetir, es de vivir, ¿sí? Repita conmigo esta oración y va a ir al cielo. No, eso no se puede garantizar. De hecho, para nosotros, los que somos salvos, la garantía de ir a la eternidad es la perseverancia, ¿sí sabía? Porque usted no sabe cuándo va a morir. Si usted supiera cuándo va a morir, perseveraría más. Los últimos días diría, le meto la ficha porque me voy a encontrar con el Señor, pero usted no sabe. Y tal vez los últimos días sean de desánimo, sean de tristeza, no lo sabemos. Pero el hecho es que va a llegar. ¿Listo? La identidad. Esto lo vimos en el segundo párrafo que se lo expliqué, no me voy a quedar mucho ahí. La inmutabilidad del decreto de elección, es decir, ¿por qué la perseverancia la podemos identificar en un creyente? Porque Cristo o Dios no cambia. Porque Él dijo que perseveraría en nosotros hasta el fin del mundo. Él dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo, él dice. En el libro de Primera de Juan dice, esta es la victoria, esta es nuestra fe. ¿Cuál? La que vence al mundo. Siempre es inmutable. Él no dijo que era para algunos cristianos, es para todos los cristianos. Si una persona no entiende la inmutabilidad de la elección, no conoce la doctrina de la elección. Cuando una persona entiende la doctrina de la elección, descansa y dice, ya no depende de mí, pero voy a perseverar. 2, la eficacia de la obra de Cristo. Otra cosa que identifica la perseverancia es que la obra es eficaz. ¿Qué es eficaz? No falla. Él murió por 14.558 millones de personas, no más. Ni uno más, ni uno menos. De esos 14.000, ninguno se va a ir al infierno, ninguno. Uy, pero pecó, no se va a ir al infierno. Uy, pero falló, no se va a ir al infierno. Dios lo va a llevar a arrepentirse. Tercero, la perpetuidad de la morada del Espíritu. El Espíritu Santo mora en el creyente desde el día de la salvación hasta que se lo entrega ¿a quién? Al Hijo, en la muerte. Y luego estamos plenos con los tres. Desde el día que lo salva, y no es porque tembló ni porque se cayó, ese día vino a morar en su corazón. Y ese día empezó a guiarle, a enseñarle, y lo va a cuidar hasta el lecho de muerte, y lo va a pasar por el valle de muerte, y lo va a llevar al cielo. Y allá dice, ya no necesitas que yo viva en ti, ahora vivimos todos aquí, todos en la plenitud de Dios.
No quiere decir que no va a estar en nuestro corazón, siempre va a estar eternamente, sino que su tarea es llevarnos a casa. Él va a trabajar para llevarnos a casa, Él va a estar adentro para redarguirnos, Él va a estar dentro para darnos convicción, Él va a estar dentro para consolarnos, Él va a estar dentro para guiarnos siempre. No está fuera, acuérdese. Cuando usted busque a Dios, no lo busque fuera, búsquelo en su corazón. Si no lo tiene, entonces sí, búsquelo afuera. Cuando usted sienta que no lo tiene, que se fue, diga, si te has ido, tal vez no te conozco, vuelve a mi corazón. Aunque no se puede ir, porque Él no miente. La seguridad del juramento. Perseveramos porque el que juró no miente, y Él dice, yo juré que los llevaría a Canaán, y a Canaán llegarán. Y el pacto de gracia. Tremendo, ¿no? El pacto de gracia. ¿Cómo romper ese pacto? ¿Quién lo puede romper? Si es entre el Padre y el Hijo, es entre la Trinidad. Usted no puede romper ese pacto. Usted no puede dañar ese pacto. No es bilateral, es unilateral. El pacto es entre ellos. El Padre dijo, le voy a entregar un pueblo. Tanta cantidad de seres humanos de los que vamos a crear van a ser suyos para siempre. Ese pueblo va a estar con nosotros en el cielo y los otros van a ir al infierno. Eso ellos lo hablaron antes de crearnos, imagínense el plan. Ninguno de ellos se va a perder. Yo los voy a traer a usted, usted va a morir en la cruz por ellos, usted los va a salvar y van a estar con nosotros para siempre. Ese es el pacto. Notifíquese y cúmplase. Es el decreto divino. Y si fallan, no, los voy a perdonar. Y si dejan de ir a la iglesia, yo haré que vuelvan. Yo haré que vuelvan de alguna manera. Y si no aman a los hermanos, les enseñaré a amar. Y si no oran, yo haré que oren, no se preocupe. Él va a perseverar para que nosotros perseveremos. La idea de que los creyentes, los bebés de los creyentes están en el nuevo pacto, requiere una verdad que es difícil de sostener, y es decir que ellos nacen salvos, lo cual no es cierto. En el pacto de gracia están los escogidos. Si los bebés que nacen son salvos, nacen escogidos, pero toca aplicárseles la salvación. No por nacer son salvos, sino serán salvos porque son escogidos, y puede que el bebé que nació sea escogido, pero usted no lo sabe. Su deber es enseñarle la palabra. Y ya más adelante el Señor aplicará la salvación no en ese bebé, sino en esa persona, en ese ser humano, en ese depravado que crece y que necesita la salvación. La dificultad de la perseverancia, lo más interesante del tema, la dificultad de la perseverancia. El tercer párrafo, ¿no? Estoy en el tercero. Los verdaderos cristianos pueden caer, de hecho caen en pecados graves y continúan en ellos por un tiempo. Entonces, esa es la afirmación central del párrafo. Si usted lo está leyendo ahí, ¿cierto? Ahí dice, ¿sí? ¿Quién lee el párrafo rápidamente? Alguien que lo lea duro. Hay tres causas de deserción. Una es la carne, otra es el mundo y otra es el diablo. Desertan, pero como en el ejército quedan bajo juicio de Dios, pero Dios los trae otra vez a que den cuentas. O sea, desertar, pero tiene que ser traído otra vez por las armas de Dios, el corazón de Dios, su amor vuelve y los trae. O sea, se evaden, ¿sí? Como los militares un rato,
y vuelven, tienen que volver, no pueden quedarse afuera porque son del pueblo de Dios. Esto es solo para hijos de Dios, ¿no? El que no es, no vuelve. Dice, la confesión menciona una cuarta razón y es el descuido de los medios de su preservación. Hay tres que la Biblia habla, pero la confesión al estudiar la Escritura concluye que la vida práctica es fundamental para no desertar. Descuidar la oración, descuidar la congregación, descuidar la lectura de la Biblia, descuidar la comunión con los creyentes. La psicología y la ciencia dice que usted es influenciado por 5 personas cercanas a su vida durante todo el tiempo. ¿Quiénes son los más cercanos a su corazón? Mundanos, pecaminosos, impíos, siempre lo van a influenciar. Si usted no habla con creyentes maduros, usted no tiene influencia del cuerpo de Cristo. Por eso hay que hablar con el pastor así no le guste. Bueno, para que le pueda ayudar. ¿Sí? O hermanos que están creciendo en la fe, hermanas que están creciendo en la fe. Los trágicos frutos de la deserción. Ahí lo dice, incurren en el desagrado de Dios y entristecen su espíritu. Virtudes y consuelos. ¿Qué son virtudes? Servicio. Y el consuelo que tarda más, porque tiene que las personas ser restauradas. El corazón se puede endurecer y se puede herir la conciencia. Y hay juicios temporales. Gracias a Dios son temporales. Imagínese que usted diga, no, yo no quiero juicios temporales, entonces espere el juicio eterno. Es mejor el juicio temporal. ¿Sí? Que le diga a uno, por su pecado, por su maldad, tiene que llevar ciertas situaciones en su vida. Usted no lo sabe, y se lo tengo que decir, ustedes no lo saben o algunos ya lo saben, todos llevamos juicios temporales por nuestro pasado, todos los llevamos, que son tratados ¿con qué? Con misericordia, es diferente, pero es bueno llevarlos. Eso nos recuerda que somos pecadores. Hay cosas que nos han costado y no se van a resolver. Hay que aprender a vivir con esas situaciones. La solución positiva a la deserción. Los verdaderos cristianos renuevan su arrepentimiento y fe en Cristo. Esa es la parte positiva. La solución positiva a la deserción es que los verdaderos cristianos siempre renovarán ¿qué? Su arrepentimiento y fe. Por un instante pueden perderlo, pero lo van a renovar. Mire esto ojalá usted se aprenda esta frase que fue la que más me impresionó del estudio. De la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos, así los regenerados no mueren antes de arrepentirse. Espectacular, ¿no? De la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos. O sea, el cuentico que es que murió y que se salvó al final, no, él tiene que convertirse, así sea un mes antes, pero el Señor primero lo convierte y luego lo lleva a que se muera, ¿sí? De la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos, así los regenerados no mueren antes de arrepentirse, es un regalo. O sea, el Señor antes de que lo quite a usted la vida dice, primero se me arrepiente, mi hijo. Venga, se me arrepiente un ratico. ¿Cómo? Ya eso es muy diferente. No sabemos la manera, pero debe arrepentirse. Claro, pero él se arrepintió. ¿Cuándo se arrepintió? Cuando reconoció que él era Dios. Dijo, tú eres Dios. Y dijo, yo soy un pecador. Ya cuando dijo así, sus pecados le fueron perdonados. Hay muchos en la Biblia de diferentes casos. Y en la iglesia más de todo lo que ha pasado. No, usted no sabe, pero el descanso es que tiene que entrar arrepentido. O sea, acá tiene que confesar su pecado, así sea, mejor dicho. Este es un argumento vital contra el susurro de Satanás. Si pecas, puedes arrepentirte. Ese es un juego en la mente peligroso. Sí, lo harás,
Pero arrepentirse de verdad es vomitar el pecado. Todo el disfrute de comer el delicioso bocado del pecado está más que compensado por la aflicción de la náusea y el vómito. Siempre habrá más aflicción que placer en el pecado para un verdadero cristiano. Siempre hay más aflicción en el pecado que placer. El placer será momentáneo. Es como cuando usted come algo rico y come mucho, luego se vomita. ¿No le ha pasado? Que uno, algo que le gustó y luego pum, se enfermó porque abusó del placer. Y luego vienen las náuseas y el vómito. La corriente moderna promueve una fe fácil y está en contra de esta doctrina, y ellos enseñan otra que se llama seguridad eterna. Y dicen que usted puede pecar y que al final se va a salvar, pero no es así. Usted se va a salvar, pero debe perseverar en el arrepentimiento. ¿Y en qué? En la fe. Dejemos hasta ahí. Preguntas sobre este tema.